@legal_NEA. Comiencen a seguir ahora mismo esta cuenta porque este es el momento de presentar a nuestros amigos de Legal NEA. Y ya están acá en los estudios los doctores José María González y el doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen viernes. Buen día, ¿cómo les va? Semana rara, esta corta, arranca. Estamos discutiendo si es mejor que los feriados caigan, los feriados largos, así. Lunes y martes o jueves y viernes. Hay quienes dicen que lunes y martes como que te complica mucho y otros que entienden, no, es mejor, ya llegas rápido al viernes. Así que bueno, discusiones que no van a ningún lado, pero que sirven. Generan grieta, todo genera grieta. Bueno, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien. Concentrando el trabajo en los días que... Sí, la verdad que en los últimos 2 meses tuvimos 3 fines de semana largos y es impresionante esto cómo afecta la lógica de trabajo tanto de los tribunales como de los estudios, ¿no es cierto? Por ejemplo, un feriado entre jueves y viernes nos quita un día de notificación. Los días jueves son los días que nosotros tomamos conocimiento de lo que se resuelve en un expediente. Entonces pasamos del lunes anterior al lunes siguiente. Lo mismo, si es el lunes o martes nos quita la notificación del lunes, que es el otro día de notificación. Cualquiera de las dos formas nos resiente la actividad bastante. Sí, algo, bueno, y todo, bueno, hay que hacer todos los días que quedan. Fue como toda la cuestión, digamos, lo que litigamos y que estamos en la actividad privada, siempre está este dilema, ¿no? De hasta cuánto esto es favorable o no es favorable y demás a distintos sectores, ¿no? Sí, la otra vez escuchaba que decían aquel que no, digamos, que no tiene, hay mucha gente que no le encuentra ningún beneficio al feriado y lo único que hace es complicar las dinámicas, digamos, que uno tiene establecidas, pero bueno. Incluso en este último feriado largo lo que se vio fue como todo muy desorganizado el feriado, o sea, vos salías a un negocio, a lo mejor estaba abierto el lunes, no el martes, claro. Otro estaba abierto el martes, no el lunes, algunos cerraron el sábado, era como todo muy caótico, ¿no? También cayó el Día del Padre en el medio. Claro, pero por eso fue bastante caótico, entonces no habían referencia. Lo único que estaba claro es que el sector público no trabajaba. Después lo demás fue bastante caótico, ¿no? Es un todo. Bueno, día viernes, igual corta, pero no por eso menos intensa la semana, con de todo, ¿no? Y uno de los temas que me parece por ahí se está apagando un poco, pero que plantea un debate interesante, es el tema surgido de la reforma constitucional en Jujuy. Y entre los varios aspectos que se cuestionaron, había uno que quizás sea como el más comprensible para todos, incluso estando lejos de Jujuy, porque nos afecta en algunos casos, que tiene que ver con el corte de calles en el marco de las protestas. Supuestamente en la Constitución de Jujuy lo que hacía era prohibir el corte de calles o supeditar la posibilidad de protestar a no, digamos, impedir la libertad de circulación. Y se generaron, en más, Jujuy hay todavía rutas cortadas en algunos puntos, se generaron distintas versiones. Yo escuché a algunos hasta constitucionalistas que decían, bueno, pero no aporta nada nuevo porque ya se sabe que hay que garantizar la libertad de circulación. Entonces, porque otros decían que en realidad el problema es que vos estás ante dos derechos poniendo uno por encima del otro, que es la libertad de circular, por sobre el derecho a manifestarse y protestar. ¿Cómo salimos de este berenjenal para entender o sea, si está bien, si está mal, si se puede poner constitucionalmente que se prohíben los cortes de calle y ya no va a haber más cortes de calle? ¿Por dónde empezamos con esto? Bueno, yo creo que el análisis siempre cuando se plantean estos dilemas tiene que ir a las fuentes, ¿no es cierto? La fuente en este caso está en la Constitución Nacional. Y por eso se habló, desde la parte crítica de esta reforma en Jujuy, se habló de inconstitucionalidad de la reforma constitucional, tomando como argumentos que la Constitución Nacional establece una serie de derechos que son esenciales a la vida democrática, republicana, como la que por lo menos aspira a nuestro país, entre los cuales está claramente el derecho de propiedad, el de trabajar, el de circular, el de expresar la opinión, el de manifestarse. Y el tema es que la Constitución Nacional no establece rangos entre estos derechos, los reconoce a todos y establece ciertas contenciones, algún principio como por ejemplo que ninguno de estos derechos es absoluto, todos los derechos son relativos, por lo tanto sujetos a reglamentación. Y esto en la práctica, ¿dónde se da? Normalmente lo vemos en el caso concreto, es decir, si tal o cual situación afecta o no afecta alguno de estos derechos constitucionales. Entonces,
la discusión, que no se la puede separar de la discusión política y de la famosa grieta, nos pone ante situaciones, digamos, no desinteresadas en los análisis, ¿no? Planteándolo como se presenta o se presentó la reforma, uno tendría que, para relacionarlo con otro caso de antigüedad, uno diría, ¿tenemos derecho a reclamar por el femicidio en Resistencia? Y uno diría, sí. Entonces, las marchas por el femicidio podrían hacerse en este marco constitucional que propone Jujuy. Pareciera que no. Entonces, ahí es donde entramos a... Pero el tema son los cortes de calle o porque yo le pregunto esto, a mí los cortes de calle me molestan muchísimo. O sea, yo tampoco tengo una opinión tan objetiva porque me sentí siempre mucho más afectada por los cortes de calle que, o sea, lo veo desde ese lado del mostrador. Yo digo, si a mí me limitan, digamos, yo no tengo manera de circular si cortan una calle, entonces mi derecho está totalmente cortado. Pero yo sí tengo manera de manifestarme de 1000 modos sin cortar una calle. En la vereda. Y más hoy donde hay posibilidad. Hemos tenido gente que se ha colgado del puente para hacer movilizaciones o visibilizaciones de protestas y sin interrumpir el tránsito, no sé, como que hay alternativas. Entonces, para mí no sé si existe. Yo puedo protestar sin cortar una calle, no se me limita el derecho, pero yo no puedo circular si me cortan una calle. Carlos, ¿qué? Sí, bueno, el límite está, ¿no es cierto?, en el tipo de protesta, y la protesta y el derecho es a protestar, pero de manera pacífica, digamos. Y el tema del corte de calle es un delito, o sea, está tipificado, ¿no es cierto? Pero obviamente todo esto entra a jugar dentro de un esquema mucho más complejo, y la situación de Jujuy es mucho más compleja, y no creo que este punto concretamente, el de los cortes o no de calle, haya sido el detonante de la cuestión política y social y jurídica que ocurrió en Jujuy. ¿Quién da la orden de desalojo en un piquete? Bueno, en una ruta, porque en la ruta 12, la justicia federal, la justicia provincial. No, si es ruta nacional, la justicia federal. Y si la policía per se podía sacar a la gente que está manifestándose en una ruta. Bueno, como bien decía, hay rutas que son nacionales, por supuesto, y tiene ahí tiene competencia, ¿no es cierto?, la justicia federal y los organismos del Ejecutivo Federal, nacional, pero cuando son cuestiones internas, la policía de la provincia, ¿no es cierto? Y ahí también... Por orden de un jefe de policía puede... Claro, por ejemplo, de hecho, o sea, como se dice de oficio, puede, por ejemplo, hay un corte, imaginemos, ¿no? Un corte, puede directo un policía que está haciendo, o sea, necesita una orden o puede actuar de oficio y desalojar el lugar. Son distintos momentos, me parece, en la evolución, es decir, cómo se evoluciona al corte de un puente o de una ruta. Hay momentos donde interviene la tarea de prevención, claramente. Ahora, para que esa tarea de prevención se realice, tiene que haber una orden. Esa orden claramente depende del Ejecutivo, de quien depende la medida de seguridad, digamos, la policía de seguridad. Acá viene otra cuestión, es decir, cuál es el rol que juega la política desde los que detentan el poder político y ejercen el gobierno, en tolerar, permitir o no hacerlo, digamos. O sea, mucho se ha criticado en los últimos días el posicionamiento de distintos políticos en contra de lo que sucede en Jujuy, pero que no hacen lo propio en su provincia, digamos, sí, bueno, o en su jurisdicción, el doble discurso. Entonces, en la prevención claramente está la intervención del poder ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad. Ahora, cuando la situación ya se concretó en la práctica, estamos ante una hipótesis de delito, como bien señala Carlos. De nuevo, a veces la justicia interviene, un fiscal debería intervenir inmediatamente de oficio, no hace falta una denuncia para que intervenga y active el sistema judicial. Y después, a partir de ahí, bueno, ya la competencia es claramente judicial, que tiene que dar la orden para desalojar o no desalojar. Que la justicia ahí ya tiene que jugar también con otros elementos, digamos, no solamente el jurídico, la norma que lo prohíbe, con ese criterio sería un delito, hay que desalojar, sino ya empiezan valoraciones de oportunidad. Si se puede, no se puede, por eso hay chicos, hay ancianos, hay mujeres. Da la sensación que más que legal es una cuestión política, política, no ni siquiera partidaria, una cuestión hasta de posicionamiento, que tenga quien tenga que tomar la decisión en cuanto a la tolerancia o no de
de esto, ¿no? Absolutamente. Y muchas veces los propios jueces toman de esa decisión política cuando consideran de que no conviene, porque tensás demasiado la cuerda. Ha ocurrido en alguna oportunidad, recuerdo cuando fueron los momentos más difíciles, de que la justicia daba orden y desde Gendarmería decía que tengo 4 efectivos, ¿cómo quiere que los corra? Pero difícil, a ver. Yo, la verdad que creo que me suenan de una mano que la justicia ordenó un desalojo. No, yo conozco varios desalojos, no. y que no había efectivo. Y que no había efectivo para También puede desalojar. pasar eso. Yo recuerdo ahora que estaba en Mereciano, está Ahora vamos a hablar un moda. poco de Chaco, sí. Yo me acuerdo, porque lo hice como etapa y la verdad que me había dolido demasiado, me había molestado demasiado cuando en un corte en Chaco impidieron la circulación de una ambulancia. La ambulancia termina cayendo a la banquina y estaba llevando un paciente grave que termina muriendo al costado de la ruta. Fue hace unos años. Era un piquete de Mereciano. Entonces, ¿pasó algo en ese piquete? Nada. ¿Alguna persona fue responsable por la muerte de ese hombre? Nadie. Entonces, pero nadie da, en Chaco nadie da la orden de desalojo de nada, digamos. Ahora nomás a partir de la lamentable muerte de Cecilia es que no hay piquete, pero antes de eso... No, está claro, hay piquete. Volvieron. Piquete, bueno, Sí, volvieron. piquete. Pero la verdad que la realidad de Chaco con el tema de los piquetes es insoportable. Sí, sí, sí. También es cierto que hay una mirada distinta y uno tiene la sensación de que hay movilizaciones que están más justificadas que otras. Por ejemplo, como decía, el caso Cecilia, creo que sería muy difícil encontrar, digamos, opiniones en contra o que a la gente le moleste esta manifestación, y hay otras que son, digamos, que generan mucha más reacción. Podríamos poner acá un ejemplo, no sé, cuando pasó el tema de los cortes del campo, había como una mirada por ahí un poco más justificada en cuanto a la reacción que por ahí otros grupos. También existe, pero yo realmente creo que en algún punto se tiene que ordenar. Hay algunos lugares, es verdad, eso yo siempre escucho, dicen, en otros países cuando vas a hacer una protesta se avisa con tiempo, entonces como más ordenado. Pero también como que esos libros se quemaron, porque uno ve lo que pasó en Francia ahora con la reforma previsional y tampoco es como que todo tan ordenadito en el primer mundo. Sí, sí, por supuesto. Y que exista una ley no siempre va a traer la seguridad de que se dejen de hacer los cortes, ¿no es cierto? Pero el límite está en ese, digamos. Hay situaciones donde existen cortes de ruta incluso, pero bueno, si viene alguien, una ambulancia, o si se necesita hacer un cruce, o si hay chicos, etcétera, se flexibiliza, ¿no es cierto? Y el punto es la violencia. Y también el punto, el tema de lo que hablaban de desalojar o de reprimir, etcétera, también tiene que ser dentro de un protocolo muy cuidado y sin avasallar otros derechos. O sea, garantizar la libertad de circulación tampoco habilita que sea, digamos, un operativo desmedido por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Totalmente, el tema siempre es la razonabilidad, la prudencia, que es lo que justamente está faltando, y está faltando no solo en la parte jurídica, policial, judicial, sino también en la parte política. Creo que estamos en una etapa de demasiada imprudencia, y entiendo que lo que nos toca a nosotros, que es por ahí el análisis jurídico, determinados temas tapan otros, digamos, ¿no? Como el que tiene que ver con el contenido de la reforma en Jujuy, que en algunos puntos es muy interesante. Tiene novedades muy interesantes, por ejemplo, en materia de prohibir la reelección de intendentes, en prohibir constitucionalmente la ley de lemas, que bueno, viene a ser otra discusión que podría darse respecto de si el sistema electoral actual no tiene encubiertamente consagrado un sistema de lemas cuando entras en Chaco o en Corrientes y tenés 70, 80 opciones o boletas para 2 cargos, digamos, ¿no? Bueno, esos otros temas importantes quedan tapados. El tema de la refuncionalización del Poder Judicial, con un programa muy interesante de descentralización de la justicia que plantea la nueva Constitución de Jujuy, o la reorganización lo que sería nuestro superior tribunal, que allá pasa a llamarse Corte Suprema de Justicia, en salas para atender distintos temas, dividirse el tratamiento y ser más ágiles. Todos esos otros temas que son propios de una reforma, lamentablemente quedaron de lado totalmente, en un proceso que también es poco claro, porque una reforma constitucional en 2 semanas es como apurada, ¿no? Hablando de cuestiones, ¿no? Que también esta semana han tenido mucha exposición, lo que pasa en Chaco. ¿Cómo es el tema? En Chaco el juicio, porque ayer los fiscales, no sé si los escucharon, hicieron una conferencia en donde, bueno, primero adelantaron que van a pedir que la prisión preventiva sea, digamos, que continúen todos los que están presos.
pero también dijeron que esto va a llegar a un juicio por jurados. Aún cuando no haya cuerpo, se puede llegar a un juicio y que va a ser por juicio por jurado. ¿Cómo es el juicio por jurados en Chaco? ¿Es optativo o todas las causas van a juicio por jurados? Bueno, recordemos que el Chaco tiene la única jurisdicción fuera de la América anglosajona en toda América Latina que tiene los dos juicios por jurado, el penal y el civil. ¿Sí? En materia penal, el juicio, digamos, tenemos dos temas, y si aparece o no el cuerpo, independientemente del sistema de juzgamiento que se utilice, es un dato que va a permitir o no calificar la situación como homicidio, el tipo de homicidio, la agravante o no, digamos. Y luego, que eso lo puede desarrollar mucho mejor que yo, Carlos, digamos. Y luego el tema del juicio por jurados, ya desde hace 4 o 5 años está instalado en Chaco, incluso en pandemia desarrollaron juicios por jurado, lo habilitaron el Domo del Centenario para resguardar las medidas de seguridad, o sea que ya es algo que prácticamente está incorporándose a la cultura. Es más, ya al comienzo del año se hacen los sorteos. Por el tipo de delito también. Este juicio ya tiene hechos los sorteos de quienes podrían ser integrantes del jurado. ¿Cuáles son los juicios que van a jurado? Hay una gradación generalmente en materia penal relacionada con la pena. Entonces, los más graves van a juicio por jurado. Por ahí el sistema de jurado, lo mismo que en materia civil, cuando se trata de cuestiones de derechos colectivos, ambientales, consumidores, van a juicio por jurado, o cuando son demandas económicamente muy altas van a juicio por jurado. En el caso de Chaco, les decía, digamos, ya hay una cultura bastante asentada respecto a esto, ¿no? ¿Y cómo que los jurados ya están sorteados? No sé el término preciso, creo que uno debe inscribirse, se hace el sorteo y ahora se debe hacer el cruce de información si alguna de las personas tienen algún tipo de vínculo con la víctima o con los victimarios. Y allí son 15 las personas que se sortean para cada uno de los juicios. Se hace en forma anticipada porque además, aparte de lo que significa, es un jurado no lego en esta circunstancia, pero que tenés que hacer una serie de capacitaciones para ingresar al juicio. Carlos, para un penalista, juicio por jurado, que acá no se da, es un deseo. ¿Cómo haces? A ver, en este caso Cecilia, que tiene, digamos, ya una condena social, ¿cómo haces si vos tuvieras que defender a los Sena para convencer a ese jurado que ellos son inocentes? Bueno, obviamente en el jurado hay varias personas y son personas comunes, digamos, y las personas van a decir, bueno, es culpable o inocente, el juez va a determinar la graduación de la pena. Pero bueno, básicamente el trabajo no dista mucho de un trabajo en un tribunal común, ¿no es cierto? En vez de convencer a los jueces. Para mí es más fácil convencer a un juez que a un jurado popular en un caso como este. No sé, sí, totalmente, porque influye muchísimo también la presión de los medios y el caso clave es el otro caso que llevó Orlando contra los rugby, ¿no? Exacto. Y lo técnico también. Sí, hay una cuestión técnica, obviamente. Vos también hay estrategia. Y con cuestiones técnicas no doy ni 5 bolillas. Ahora un juez sí, digamos, un juez tiene que atender ese tipo de cosas. Sí. Digamos, los que estamos a favor, llamémosle así, del juicio por jurado, y prácticamente no hay oposición en ese sentido. Lo que hay es por ahí criterios de oportunidad de cuándo y cómo implementarlo, digamos, porque también implica mayores costos y esto, por ejemplo, diseñar mecanismos de formación y demás. Puesto en práctica, digamos, hay un mecanismo para el juicio por jurado y son las instrucciones al jurado, que son unas reglas técnicas, así como leo un manual de cómo prender un televisor, se establecen las distintas consideraciones a tener en cuenta. No es tan difícil el cumplimiento, digamos, y la experiencia que dan quienes fueron jurados luego de cumplirla es mucho más, generalmente son experiencias positivas, muy positivas. Y lo que se resalta en estos casos es que, bueno, el que decidió es la gente, no un juez que de pronto puede recibir otro tipo de influencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como que se garantiza la transparencia. Qué difícil va a ser, yo leí una vez, el cumplimiento efectivo de esas reglas de juego tratándose de este caso. Porque rapidito. Porque tenés un montón de restricciones como jurado. Aflojarle a la selfie, por ejemplo, no va a poder hacer selfie. ¿Y vos sabés en este momento el morbo de muchos que se hagan una selfie en este juicio? Como una selfie, ¿no? Podés sacarte una fotografía. El jurado
tiene que pasar a ser una persona que no tenga vínculo con el resto de la sociedad en un montón de Pero cuestiones. ¿cómo? Pero ¿y si a esta altura ya Bueno, todo el mundo está? una de las críticas o de las observaciones que se realizan es que el jurado tiene que tener objetividad y mantenerse alejado del fenómeno. El problema es con los medios de comunicación, con las redes sociales y demás, cómo garantizás que una persona hoy no tenga acceso a información. Te bloquean ese tipo de cuestiones. ¿Cómo Pero si haces esa están elegidos ya información? desde No. principio de año. No, bueno, pero no te... de principio Ah, no, están no, sorteados no para están esta sorteados. causa. pero vos no sabés Ah. que es para esta causa. Vos te Claro. sortean como jurado y después justo te casas de este caso en particular. Exacto. Yo hay creo que una- en esta es imposible mantener. Por eso, en este caso va a ser difícil, va a ser muy difícil. Parte de las recomendaciones, de las instrucciones al jurado, justamente un capítulo muy importante es esto de considerar la información que le llega dentro del juicio. Pero lo mismo, estamos con el tema del juicio por jurado, estamos saltando etapas, digamos, acá todavía no hay una imputación, es así, ¿no? Claro. Todavía falta luego procesarlo, completar la Estamos investigación. acelerando mucho. Claro, No, pero- están en la etapa investigativa, como en cualquier proceso. digamos. Hoy vence el primer plazo, ¿no? ¿Cómo? Hoy vence el primer plazo. Hoy deben ser No, imputados. martes, Me parece que es martes o miércoles, Martes. 26 o 27, tengo entendido. Tenía entendido. Que en definitiva ya lo anunciaron los fiscales, Sí, sí, ya que lo tienen anunciaron. preparado el pedido para que se preventiva. mantenga la prisión preventiva. Bueno, gracias por la visita. Buen fin de semana. Bueno, ¿Van a caminar por las gracias brasas? igualmente. Mañana es San Juan Bautista. ¿Son de caminar por las brasas o no? No me animo a algunas cosas todavía. Mi fe me parece que Además, no, si no usted lo llega a veo más todo. arriesgado a hacer Caminar. deportes extremos. Sí, sí, Eh, sí, lo- he caminado por las brasas, me he quemado, pero no ¿Caminó por las Ah, brasas? Sí, sí, sí. No tiene ¿Ah, fe. sí? No tiene fe. Pero en un- Hombre, en un- poca fe, si se quemó es Hombre, porque... poca No fe. tiene fe. Hombre de No, poca fe. era una ceremonia muy, muy privada, así que... Bueno, Cosas Bueno, raras. está bien, hay cosas que no hay que hasta contar. donde yo sé, yo iba ahí a la capilla de San Juan, vivía por ahí cerca en época de Claro. estudiante y Abogado de poca fe, entonces. Sí, nos manchas. Bueno, gracias por el buen fin de semana. Nos vemos la Gracias a semana que viene. ustedes. gracias a ustedes. Hacemos la pausa, venimos en un ratito y hablamos de los presidenciables. ¿Qué te parecen los